Buenas tardes una vez más, curiosos y curiosas. Yo soy Daniel de Lisau, esto es El Curioso Eslabófilo y hoy vamos a hablar de una novela de ciencia ficción, una de las novelas más importantes y relevantes de ciencia ficción del siglo XX, que me recomendaron leer hace unas cuantas semanas y que he terminado de leerme recientemente estos días. Y me pareció buena idea traerla aquí a este espacio nuestro. Principalmente porque va del tema de este podcast, todo lo relacionado con la cultura de los países eslavos. Que después formó parte de la cultura universal, pero por suerte, nació ahí. Se trata de la novela Picnic Extraterrestre, escrita en 1971 por Arkady y Boris Strugatsky en la Unión Soviética, y publicada en 1972. Antes de empezar a hablar de la novela, quiero hacer un pequeño inciso. Dense cuenta de que he dicho Boris, no Boris Strugatsky. Esto es porque, por distintos motivos, en España, en los países hispanos, en general en todo el mundo, los nombres rusos se pronuncian mal, obviamente, porque no sabemos dónde va el acento. Por tanto, no digo Boris Strugatsky, digo Boris, que es como se pronuncia en ruso. Y simplemente ese pequeño inciso. También quiero decir que a los rusos les pasa también lo contrario, por supuesto. A los rusos hablantes. Por ejemplo, ellos no dicen Picasso, como diríamos en España, dicen Picasso, como si fuera francés. Esto es una anécdota aparte. Ahora, continuamos hablando de la novela Picnic Extraterrestre. Como decía, Picnic Extraterrestre es una de las novelas más relevantes de la ciencia ficción del siglo XX, porque por su manera de abordar la temática extraterrestre. En Picnic Extraterrestre tenemos a un personaje llamado Redrik Schurhart, que Redrik Schurhart es un stalker, pero no es un stalker como lo entenderíamos hoy en día, con el significado original de la palabra en inglés, que es esa persona que de manera anónima y un tanto grimosa se dedica a vigilar la vida de otras personas sin que éstas se den cuenta, sino en este contexto un stalker viene a ser básicamente una especie de traficante que entra en lo que los hermanos Strugatsky llamaron en su novela La Zona. La Zona es ese lugar misterioso, totalmente separado de la civilización, en el cual se produjo un aterrizaje de una nave extraterrestre que estuvo en la zona durante unos 2 días y después se marchó, dejando detrás de sí en ese lugar muchísimos elementos tecnológicos con propiedades maravillosas cuyo funcionamiento los científicos no son capaces de entender, y un sinfín de mortales anomalías que son capaces de matar en un instante a las personas que tengan la mala suerte de entrar en su radio de acción, por así decirlo. Esos serían los stalkers, serían traficantes que entran en la zona para conseguir esos dispositivos extraterrestres y sacarlos de ahí para venderlos en el mercado negro, generando así un montón de negocios turbios de los cuales no vamos a entrar aquí en detalle para no spoilear la novela, pero ya más o menos pueden tener una idea de lo que va la novela en sí. Es muy interesante la manera en la que los hermanos Strugatsky trataron este tema, sobre todo si lo contraponemos con la ciencia ficción occidental. Verán, en la ciencia ficción occidental, sobre todo en la del siglo XX, el siglo pasado, había una concepción bastante antropocéntrica en lo relacionado con las visitas extraterrestres. De alguna manera, los alienígenas sabían que estábamos aquí y de alguna manera u otra contactaban con nosotros. Bien de manera pacífica o bien porque querían exterminarnos. Pero la idea era que nosotros éramos el centro de esa visita, ¿no? Eran ellos quienes venían porque sabían de nosotros. Mientras que en esta historia de los hermanos Strugatsky se produce prácticamente la situación contraria.
y de ahí el origen de la novela, Picnic extraterrestre. Porque para ellos, para ambos autores, los extraterrestres vendrían a ser algo así como esas personas que se van de domingo de picnic al campo, pasan un día fantástico y al marcharse dejan un montón de desperdicios, cosas que no necesitan, y nosotros seríamos como los animales que en el campo no entienden nada de lo que está pasando, de los cuales los humanos tampoco tienen mucha conciencia de su existencia, y que una vez y estos humanos se marchan, pues dejan una especie de cosas que los animales no entienden y que hacen como eso, pues tienen propiedades maravillosas. Básicamente, en el universo ficticio de los hermanos Strugatsky, los humanos vendríamos a ser, a ojos de los alienígenas, como esos animales que no se enteran de nada después de un picnic, ¿no? Y que recogen y que juegan con esos residuos que han dejado los extraterrestres. Es una novela que es una novela muy interesante, pero que no podría recomendar para cualquiera. Bueno, para una persona acostumbrada a leer, sin duda. Para una persona apasionada de la ciencia ficción, por supuesto que también, porque simplemente si te interesa la ciencia ficción te interesará este libro. Pero es una novela que tengo que advertir que tiene un ritmo bastante lento, y esto se debe principalmente a la importancia, el peso que los aspectos filosóficos y los psicológicos tienen para los autores en la novela, ¿no? Y eso se ve muy bien en el ejemplo de, bueno, el propio Redrik Schurhart, ¿no? Redrik Schurhart es una persona que no es capaz de explicar, como nadie, que es capaz de explicar lo que está pasando. A fin de cuentas, Redrik Schurhart, el protagonista, hay muchos protagonistas, ¿vale? Pero digamos que hay muchos protagonistas con bastantes saltos temporales en la historia, bastantes amplios, pero digamos que todos esos protagonistas y esos saltos temporales giran en torno a este protagonista, a este personaje. El protagonista es Redrik Schurhart, por tanto es el protagonista principal. Pues como decíamos, Redrik Schurhart no es un científico, no es una persona intelectual que sea capaz de explicar lo que está pasando, aun no sabiendo lo que está pasando no puede explicarlo. Es una persona que explica lo que pasa no con el intelecto, sino con los sentimientos, ¿no? Vemos que en la novela, por ejemplo, hay un peso de los adjetivos muy potente a la hora de describir tanto los alrededores como a otros personajes que hay por ahí, ¿no? Y bueno, eso nos da a entender lo importante que era para los hermanos Strugatsky la psicología del personaje. Y como ya comentábamos antes, los aspectos filosóficos de la obra. Esta novela de los hermanos Strugatsky ha sido tan universal que ha creado, es una cosa que me fascina de esta historia, ha creado prácticamente un subgénero propio dentro de la ciencia ficción apocalíptica a nivel mundial. Y me explico. Tenemos videojuegos, películas, juegos de mesa, incluso música inspirados en esta historia de los hermanos Strugatsky. El ejemplo más obvio y que fue más inmediato fue el lanzamiento en cines, la creación de la película Stalker en 1979 por parte del director soviético Andrei Tarkovsky. Es una película que se desliga bastante de la obra. Es una adaptación bastante libre de la obra de los hermanos Strugatsky, aunque mantiene elementos comunes que después explicaremos. Recomiendo verla, es una película lenta, pero recomiendo verla porque es visualmente preciosa. Luego tenemos también videojuegos, siendo el caso más famoso el videojuego que salió en el 2007 por una compañía ucraniana, creo, que era, el videojuego se llamaba Stalker Shadow of Chernobyl, que a su vez tuvo una serie de expansiones como fueron
Clear Sky, creo, y Call of Pripyat. Y bueno, de aquí a unos meses tendremos, después de tantísimos años, la publicación de Stalker 2, que veremos si es un buen o un mal juego. Y además tenemos, como ya decíamos antes, juego de mesa. Un juego de mesa que se llamaba, yo lo jugué hace unos cuantos meses, se llamaba Zona, The Secret of Chernobyl, creo que era el subtítulo. Básicamente era como los videojuegos de Stalker, Shadow of Chernobyl, llevados a un juego de mesa, porque bueno, tenían las mismas mecánicas y pasaba más o menos las mismas cosas. Lo que me fascina de el universo expandido que se ha creado a raíz de la publicación de Picnic Extraterrestre es cómo ha ido variando poco a poco, cómo ha ido evolucionando poco a poco este universo. Porque, por ejemplo, por supuesto hay una especie de elementos comunes que se mantienen en todos estos en todos estos soportes, ¿no? En videojuegos, películas, juegos de mesa, música. Hay una zona donde ocurren cosas misteriosas, donde hay artefactos con propiedades increíbles, anomalías que te pueden matar en un instante, mutantes. Hay stalkers, hay traficantes que sacan objetos de esa zona para venderlos en un mercado negro. Hay unas fuerzas de seguridad que intentan evitar que la gente penetre en la zona. Pero cambian algunos aspectos, ¿no? Cambia, por ejemplo, en la película de Andrei Tarkovsky es mucho más sutil. Nunca se habla de qué pasa en la zona. Pero en los videojuegos, por ejemplo, esto ya no es... no es algo causado por una visita extraterrestre, sino que es algo causado por el accidente nuclear de Chernóbil. Que como todos sabemos, la radiación genera mutaciones, genera problemas de salud. Y claro, esto da pie a que los autores de ciencia ficción, a que los creadores de universos se pongan a imaginar cosas muy extrañas que pasan en torno a la radiación, ¿no? Por ejemplo. Ese elemento, a fin de cuentas, mantienen algo en común, porque para muchas personas la radiación prácticamente es tan desconocida como la vida extraterrestre. No sabemos cómo funciona la radioactividad y lo desconocido, como decía Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Como diciendo que lo desconocido, aquello que no entendemos o que no podemos razonar, pues nos dispara la imaginación, ¿no? Pero bueno, tienen esas diferencias, ¿no? Luego hay como cositas que cambian. Por ejemplo, en el videojuego, pues tenemos una especie de tuerca para que los stalkers lanzan para detectar anomalías invisibles y así evitarlas y no morir al caer en esas anomalías. Es algo que traen, por ejemplo, de la película de Tarkovsky, en la cual el protagonista lanza una especie de tuerca precisamente por el mismo motivo. Pero en cambio en la novela esto no es así, sino que Rederick Schurhart y otros stalkers lo que hacen es que lanzan piedras para detectar esas anomalías. Son como lo que comentaba antes, que me fascina de todo esto, es eso. Cómo este universo se ha ido ampliando y variando ligeramente hasta crear un subgénero propio dentro de la ciencia ficción apocalíptica. También ha tenido influencias no solo en estos universos que digo, sino por ejemplo en la saga Metro de novelas de ciencia ficción que también después se llevaron a videojuegos. Tomó parte de su inspiración en esta novela de los hermanos Strugatsky, bueno, y en todo lo que vino después. Antes de terminar, me gustaría recalcar una cosita más en relación a Picnic Extraterrestre y en relación a los hermanos Strugatsky en general. Y bueno, se trata de la manera en la que, a mi modo de ver, ambos hermanos escribían. Y lo digo porque lo hacían de una manera increíblemente libre, en el sentido de que no hablaban de política de manera explícita en la Unión Soviética, no porque pensaran a lo mejor tanto que fuera peligroso o poco adecuado
hablar de política en la Unión Soviética de los 70. A fin de cuentas, la Unión Soviética en los 70 no era como la Unión Soviética en los años más duros del estalinismo, los años 30 o 40 o 50, principios de los 50. Había un poco más de libertad. Pero aún así no hablaban de política, y no pienso que fuera porque no lo consideraran apropiado abordar la ciencia ficción desde un punto de vista más explícitamente político, sino que lo hacían, escribían trascendiendo la política, escribían como solo las personas que realmente son libres pueden hacerlo, ¿no? Sin prestarle tanta atención a las divisiones políticas, sino a todo aquello que une a las personas. Y eso lo vemos en la novela, vemos como no hay un espacio físico concreto donde se desarrolla la acción. Los nombres de los personajes no sabemos identificar de dónde son los personajes en base a sus nombres. De hecho, en la novela ni siquiera hay una única zona donde se produce el aterrizaje, el alienizaje, sino que hay una serie de zonas repartidas por todo el planeta donde se producen estos distintos aterrizajes de los alienígenas. En ese sentido, me parece que estos autores, que Baris y Arkady Strugatsky, en algunos aspectos eran mucho más libres que su contraparte occidental. Muchos autores occidentales eran mucho más explícitamente políticos de lo que eran ellos, y a veces a lo mejor no con un mejor resultado. Bueno, se me ocurre ahora, por ejemplo, a George Orwell, por ejemplo. Este sí que era un grandísimo escritor, un buen escritor de ciencia ficción, pero se me ocurre que es el ejemplo más claro de, digamos, ciencia ficción donde la política tuvo un peso importante. Sobre todo George Orwell, que era una persona que criticó mucho la Unión Soviética y el estalinismo en general. Chicos, esto era lo que quería traerles hoy aquí al podcast. Les recomiendo muchísimo leer Picnic Extraterrestre si son personas que tienen, digamos, cierta tolerancia a las lecturas relativamente sosegadas, un poquito lentas, que se toman su tiempo, que hacen que los lectores piensen, ¿no? Si son de ese tipo de lectores o si son apasionados por la ciencia ficción, no puedo sino recomendarles leer esta novela. Y ya si tienen tiempo, pues por supuesto darle a los videojuegos, ver la película, si les gustan los juegos de mesa, jugar a los juegos de mesa, porque yo creo que con todas sus diferencias, ¿no? Con todas sus variaciones, cada uno de estos soportes del universo creado, digamos, hecho germinar por los hermanos Strugatsky, es único en su tipo, ¿no? Y cada uno se disfruta de una manera un poquito diferente. Y bueno, como oí decir a alguien una vez, a la vida se viene a disfrutar el rato, a disfrutar y a pasar el rato. Así que, gente, espero que hayan disfrutado de este podcast y nos vemos en el siguiente la próxima semana. ¡Chaito!